Bueno, que los patitos. La memoria ciertamente se esquiva y a veces conviene hacer recuerdo de lo que pasó en el pasado más cercano, valga la redundancia, y tal vez también en generaciones anteriores. Como suelen decir David y Noemí respecto de nuestros abuelos, nos encontramos con ese concepto en buena medida ligado a los abuelos, como en euskera nos encontramos con amaica como concepto en el que, a la hora de contar, escuara, a la manera de la mano, pues cuando llegaban a 10 y superaban la decena, a 11, pues ya 11 puede ser 11 o podía ser miles. Así que el concepto de muchos pudiera ser conceptualmente limitado en el caso de las generaciones a nuestros abuelos, pensando como concepto también tatarabuelos, bisabuelos y demás reigambres hasta hace 4000 años. Ahí, ciertamente, está un concepto en donde el contexto, ¿qué es el huevo o la gallina? ¿El contexto o la persona? ¿El derecho individual o el derecho colectivo? Ahí estaría una disposición debatística bastante arraigada con diferentes virtudes en el ámbito filosófico, escolástico, político, de derecho y de actualidad también, con debates que, precisamente como dicen Noemí y David, a veces están cerrados. Por ejemplo, en el catolicismo pueden estar cerrados, pero en ramas protestantes ser reabiertos cada cierto tiempo, sobre todo debido a haber eliminado toda la escolástica anterior a la situación del cisma provocada en el siglo XV, XV-XVI, por los movimientos protestantes, olvidando también que había un movimiento cismático en el siglo XI por el ámbito ortodoxo. Y las raíces, el tema de las raigambres. Pero claro, luego ahí te llaman radical. En cuanto a la memoria, en el caso del Estado español, como dice el titular, del adiós a la peseta, a la entrada del euro y en recuperar la memoria. Parece que España necesita 32 años para promulgar una ley de memoria histórica. Pero eso es vidrioso y problemático. Porque, ¿qué sería la ley de memoria histórica? La ley sobre lo que debe de ser la visión de la historia, que es poliédrica. Y que a veces vienen los revivals. Como comentamos en su momento con el libro de la idea de Asturias, en la historia, la idea de conceptos como Covadonga, Pelayo, Reconquista, pudieron tener una evolución como conceptos en sí y como utilización en discursos políticos. Por lo que se puede hacer una teoría unificada de la historia de España, siquiera reciente, siquiera del siglo XX. ¿Qué cuestiones poliédricas estarían ahí operando? Por eso me resulta interesante, aunque probablemente no sea el elemento objetivamente incorporado en la propuesta de noticia de Onda Vasca, de donde he sacado esta idea, como es el hecho del adiós a la peseta, la entrada en el euro, que es un elemento interesante. A veces se da la idea de que España es una nación inmemorial, la más antigua de Europa, pero tiene conceptos simbólicos que son recientes. La moneda es uno de ellos. La unificación monetaria en España se produce en 1869, con la rubia, la peseta, una moneda de origen catalán que fue utilizada en el periodo de la llamada Revolución Gloriosa, del almirante Topete, del general Prim, en donde se quitó la dinastía Borbón, personificada en Isabel II, lo cual resulta curioso y paradójico, porque se hizo una guerra, estoy refiriéndome a la primera carlistada, para prevalecer los derechos de la mujer sobre el hombre, en un derecho de igualdad. Y una vez superado el siglo XIX con las guerras carlistas, se establece, de nuevo, la
guerra ideológica o la ley de cuando los salios. ¿Qué me sale? Porque casi me sale un mix de ambas dos cosas. La ley de cuando los salios, en una suerte de guerra contra la historia, en donde Juan Carlos de Borbón y Borbón, hijo de Juan de Borbón y Battenberg, exiliado en Estoril, casado con Sofía, Juan Carlos, con 3 hijos, 2 niñas y un varón. El heredero es el número 3. Un país que ha ido a la guerra para prevalecer el derecho de Isabel, luego Isabel II, a reinar. Le quita a Helena de Borbón y Grecia el derecho a reinar en favor de su hermano menor, no Cristina, sino Felipe. Lo cual ciertamente resulta curioso. Un país que va a la guerra por defender el derecho de la mujer a reinar, luego acaba teniendo a un émulo de Carlos María Isidro. Cierto es que por descendencia, no por línea horizontal, sino vertical, lo cual ciertamente resulta curioso. Pero, a más, cuando se parece la Revolución Gloriosa y se hace una votación en el Congreso para ver qué dinastía, provocando la situación de los Hohenzollern, de olé olé, si te eligen, provocando la guerra franco-prusiana por el interés de Bismarck, con el famoso telegrama. Se elige a un Saboya, Amadeo I, de España, de Saboya. Y luego, cuando esto sale mal, porque la noche antes del advenimiento a través de Cartagena del nuevo monarca matan a su preceptor, Prim, en la calle del Turco, en Madrid, pues se cuenta con una España diferente, una España que no entiende. Y ahí llega el momento de la Primera República en España, de la República Unitaria en 1874, del golpe de Martínez Campos en Sagunto y de Cánovas cagándose en todo porque quería una reedición de la votación que se había hecho en el Congreso respecto del advenimiento de Amadeo. Una votación democrática para el advenimiento de Alfonso XII que se había establecido en Sandhurst, la Academia Militar Británica, para prepararse para un posible advenimiento, no en la restauración de Isabel, sino en su propia situación. Siendo bastante joven, murió también bastante joven, tuvo la suerte, la fortuna, de que la esposa de Alfonso XII, una vez muerto Alfonso XII, tras una visita a Alicante, de Malfario, pues la mujer estaba embarazada del que sería Alfonso XIII. Hubo consejo de regencia y todo aquello. Un lío tremendo. Pero Amadeo es el primero en llamarse rey de España, en singular. Antes había todo ese chorizo, ese haggis de titulaciones de rey de Castilla, rey de Aragón, bla, 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 señor de Vizcaya, todo. Rey de las Españas. Pero, primero, rey de España sería Amadeo de Saboya. Aunque se intitule retroactivamente, algunos a Felipe V, otros a los reyes católicos, otros directamente a Pelayo, y otros directamente casi a Viriato como rey de España, o de Hispania, como rebelde. Ciertamente resulta curioso. Lo mismo que la bandera. La bandera de España se establece en 1785. Sí. Pero como idea de bandera naval. Y esto se refleja en el hecho de que cuando se produce la situación de 1808, nos encontramos con una situación que es la siguiente. Los regimientos que pudieran establecerse con las juntas territoriales, y luego la Junta Central Suprema, tenían la bandera, la Cruz de Borgoña, que es la bandera tradicional de España. Pero había otra gente que no eran españoles, y en buena medida, como había pasado en Almansa, en la batalla principal de la Guerra de Sucesión, y otras batallas como la de Pavía que tratamos con David Nievas en un conversatorio,
se refleja la presencia de lanzknechts suizos, germanos, italianos, en ejércitos diversos, como mercenarios en toda Europa. Se vendían al mejor postor. Y esto pasaba en las mejores familias. Cuando llega en 1808 hay tropas que no son estrictamente españolas, pudiendo combatir. Y como después de Trafalgar, la cosa de la mar está un poquito chunguita, pues hacen de su copa un sallo y cogen la bandera marítima, la bajan de los barcos y la utilizan en estos regimientos de no españoles. Lo cual resulta curioso porque la rojigualda es una de varias variantes en tiempos de Carlos III que se fueron proponiendo y la que ganó fue esa, la rojigualda, como visual en el ámbito marítimo. Por tanto, se puede establecer un corto espacio de tiempo a partir del momento en el que realmente se convierte en oficial la bandera rojigualda por parte de España. Todas las banderas son inventadas, son creaciones humanas, son artificiales. Ni siquiera la danesa, supuestamente bajada con mástil y todo del cielo, entregada por Jesús, el Espíritu Santo o Dios mismo. Por tanto, vemos el elemento simbólico. Por aquí, moneda. El himno. Cuando se echa la vista atrás, desde 1999, con el tema de la peseta y la unificación monetaria europea, pensando, llevamos poco tiempo. Bueno, relativamente poco tiempo. Vamos camino de los 30 años de euro. Sí, 30 años. Tanto en cuanto el euro entra en funcionamiento virtualmente como moneda el 1 de enero de 1999, después de la reunión en Madrid de 1998. Y como paso previo también estaba el ECU, una cesta de monedas de estabilización previa que se establece en 1979, 20 años antes de la adopción del euro. Por tanto, ahí la memoria histórica debe de estar también de este lado, del tema del adiós a la peseta al entrar en el euro, pero teniendo en cuenta de que previamente a 1869, es decir, la peseta solamente tuvo un desarrollo de 130 años, antes de la peseta había otras cosas. Y antes de 1841, Navarra troquelaba su propia moneda. Lo cual resulta curioso. Porque luego se hablará de que troquelar tu propia moneda te hace un estado independiente. Entonces Navarra era un estado independiente hasta 1841. Resulta ciertamente curioso. Por eso de la memoria histórica, pues aparte de ese elemento, la entrada del euro en 1999 culminó la integración económica de España en el corazón de la Unión Europea. Durante años el crecimiento fue espectacular y el país se convirtió en una referencia de estabilidad democrática en el sur de Europa, vinculando ambas cosas. El tema económico y el tema político, teniendo en cuenta de que 1975, hace ya 50 años, se produjo el fallecimiento natural del dictador Franco. Paquita la Culona en términos de Queipo de Llano, que era republicano, pero bastante levantisco y polemista, como otros, que pudieran ser más paternalistas, como Cabanellas. O tal vez Sanjurjo. Queda bastante primadonna, con aquel baúl lleno de medallas. A diferencia de lo que hizo cierto general Contejero, el elefante blanco, que llevó una lista de un gobierno como general de Gaulle español, y en vez de decir yo soy general, usted es teniente coronel, así que se me cuadra, pues en el caso de Sanjurjo sí pasó esto. El sargentucho, que era el que le servía de ayudante y que iba a ser su piloto de jornada,
le dijo al general Sanjurjo, general, desde Lisboa, donde estaba en el exilio, llevamos mucho peso, no vamos a despejar. Y el general le dijo, aquí el general soy yo, y vamos a despejar con lo que llevamos puesto. Así que usted verá las consecuencias. Bueno, pues se cuadra y pa'lante. Subió y bajó y se estrelló al poco de salir. ¡Hala! Y Sanjurjo se eliminó de poder haber sido el nuevo primo de Rivera. Paquita la Culona murió en 1975. Y ella misma, Paquita la Culona, sabía perfectamente que iba a haber un régimen distinto. El fragolano lo que quería era estirar el ciclo al máximo. Aprovechamiento de su propia vida y su propia familia, claro que sí, también. Pero tratar de maximizar la transformación generacional de España. Es un evento que a veces se computa y otras no. La idea de que, bueno, el papá de Samantha, de Sammy Vallejo Nájera, ahí tenía la búsqueda del gen rojo, una especie de émulo de los del Tercer Reich, en donde se establecía esa idea de que hay algo que ha inoculado en la población española, un virus ideológico, algo que igual está en el elemento racial, cosa que se buscaba en ese momento, en los años 30 y 40, que pueda reverberar en la idea de tratar de cambiar la mentalidad. Cosa que luego tendremos los casos de los bebés robados, con la idea de tratar de contener el ámbito genético con el ámbito del entorno. Pero se decía al inicio el tema del entorno como influencia, pero puedes encontrarte con gente que pudo estar del lado del antifranquismo porque sus padres estaban represaliados por ser del bando vencedor o del perdedor. Claro, si estás en una familia cuyos padres y abuelos habían venido del bando perdedor, entonces tú, quisieras o no, estabas inserto en un contexto, los años 40, 50, 60, 70, en donde tú ibas a ser visto naturalmente como parte de los derrotados y podías sufrir las represalias en el colegio y en otros entornos sociales. Pero esa misma persona que pudiera tener su ausencia de personalidad, pudiendo haber estado en otro contexto con otra familia, probablemente de una persona acomodaticia en el antifranquismo, pudiera ser una persona acomodaticia en el franquismo. Por tanto, parece que estaría justificando esta idea la noción del ámbito dual, primero el duro, que se hizo en los años 40, precisamente hasta el 45, cuando el acuarelista austríaco desapareció, y luego el otro, que fue copiado por las dictaduras en el Cono Sur, de tratar de desarraigar a los jóvenes para entregárselo a familias del régimen, familias bien, con niños perdidos. ¿Cómo pasa ahora con Ucrania? Que es el motivo por el que Putin está incausado, por robar niños ucranianos y entregárselos a familias rusas. Como diría Campa, el tema del COVID, en la pérdida de rusos blancos, étnicamente eslavos, puede ser un elemento motivacional para entrar y robar población, lo cual resulta curioso porque en su momento se dijo que China, con un desequilibrio fuerte entre mujeres y hombres, debido a que hay más mujeres que hombres, lo cual resulta curioso, o era al revés. Claro, seguro que algunos ha encendido el pilotito de red flag, red flag, red flag. Claro, en China la política de hijo único hacía que mataran más mujeres que hombres. ¿Dónde estaba el feminismo con los chinos? ¿Dónde estaba? Resulta haciéndome de curioso, lo mismo que el feminismo en Irán o con Gaza. Pero bueno, esa sería otra historia. Vamos ciertamente con el tema de que había más hombres que mujeres en China. ¿Eso qué significaba? Bueno, pues
Eh, ¿Qué tal si 100 millones de chinos se me convierten de la noche a la mañana en gays por orden del Partido Comunista? Con lo cual 50 millones con 50 millones y así se emparejan ustedes. O otra hipótesis que surgió y se desarrolló en el debate público, pero luego se extinguió, como era, ¿y si entran en Vietnam y arramplan con varias decenas de millones de mujeres para tener un equilibrio poblacional? Es decir, entrar en una guerra por tema demográfico. ¿Quién podría hacer algo de eso? Así tal vez Gengis Khan. Con lo cual igual en la historia ha habido alguna cosa de estas. Pues claro, para eso hay que tener memoria respecto de los sucesos, las causas de los conflictos y entender estas vicisitudes. Y que ciertamente algunos piensan en que en el robo de niños opera en ámbito ideológico de un bando contra el otro, que es buenísimo. Y nos encontramos con el hecho de que el totalitarismo es el succionante respecto de identidades e ideologías. Con lo cual, con el concepto captura de Estado, me da igual, la llamada derecha, la llamada izquierda, hay que buscar la destrucción de estos totalitarismos, sean de la excusa que sean. Cuando España surge de ese periodo largo, en donde ciertamente no todo es exactamente igual, pero el principio activo de no democracia y de transformación social, con ese primer tercio del siglo XX, en donde España había sido permeada, como había sucedido en el siglo XVIII respecto de ideas extranjeras, como había sido la Revolución Francesa, pero luego permeado en el comienzo del siglo XX con ideologías de signo proletarizante, de signo fascistante, de signo bolchevizante, nazizante. Pues ahí nos encontramos también con fenómenos como el pistolerismo en Barcelona, insurrecciones anarquistas, burgueses capitalistas, una vorágine de efectos que en teoría, unido con la construcción de fábricas, la masificación urbana, en teoría había generado un nuevo homus, un nuevo hombre, como concepto genérico, y que había generado el caldo de cultivo para el tener que hacer la primera dictadura, la de Primo de Rivera, como cirujano de hierro, que venía a tratar de salvar la nación de las veleidades destructivas contra el turnismo. Y luego, el hecho de la Segunda República, con lo que vino de necesidad, entre comillas, según algunos, de reconducir. Pero no reconducir como había producido la dictadura de Primo de Rivera, sino tratar de reconfigurar la generación existente, superándola y modelando una nueva generación de españoles. Por eso, casa también la narrativa sucinta y subterránea de lo que supone Juan Carlos I. Porque Juan Carlos I nace en el periodo de la Guerra Civil, en 1938, en Roma, en enero del 38, en un momento en que la guerra no está decidida. Y su padre lo escribe en el consulado franquista, existiendo el republicano, que es el oficial. Nace en el exterior, fuera de influencias de la situación de la Guerra Civil. En principio, más allá del tema familiar, en donde hay parientes que lucharon y murieron en el frente, como un tío de... No sé si de Juan Carlos o de Felipe. Bueno, da igual. Era pariente Borbón. Y luego creció en Estoril. En teoría, península ibérica, pero hay ese extrañamiento entre España y Portugal. Resulta ciertamente curioso, porque luego algún portugués como Saramago hablará de iberismo. Pues que se fijen en Cataluña y vean lo que pasará con el portugués en caso de Unión Ibérica. O en cuestión política, pueden mirar en Galicia.
como nacionalidad histórica. Pero bueno, más allá de eso, ciertamente, ese joven que llega a España en los años 40 para ser educado, modelado por Franco, Juan Carlos de Borbón y Borbón, entenderá que Franco es su nuevo padre. Y lo dice incluso en las memorias recientemente publicadas, que le guarda un amor equivalente al que podía tener sobre su padre biológico, Juan de Borbón y Battenberg. Esa noción de la España distinta, la España que se quitó el yugo de los acuerdos de eliminación de la autarquía en el año 59 con el Banco Mundial y los tecnócratas del Opus Dei, de los años 60, que estableció la idea del desarrollismo, de la creación de una nueva clase media, con el 600, con el turismo, con la llegada de extranjeros, con la llegada de divisas, con toda esa eclosión durante esa década de los años 70, en que se solidificaba, en teoría, toda esa disposición. Cierto es que asuntos exteriores generaron disfunciones, como el tema de la crisis del petróleo, cuyos efectos se empezaron a notar en el final del 75. En España parece que siempre hay ese decalaje. La crisis del 29 en España entra en el 31, lo cual ciertamente resulta curioso, porque hay gente que tiene la conciencia de que es la Segunda República la que entra en crisis económica, cuando es una crisis que deviene del periodo anterior, en el 29 en Estados Unidos, en octubre. Por tanto, cuando hay que hacer estrecheces, pareciera para algunos que es una oportunidad para hacer el relato de una manera. El 31 funcionó, porque hubo gente que compró el relato de que estas cosas económicas son culpa de la República, olvidando todo lo que ha sucedido en el 30 y en el 31, con la dictadura blanda de Berenguer, del almirante Aznar, la situación, cierto, de Cuatro Vientos y toda la situación del cuartel de la montaña, bueno, un montón de cosas. Jaca, también. Pero bueno, ahí nos encontramos con disposiciones, y la que había en el 75 era la de aquí viene algo nuevo, algo distinto. Franco lo sabía. Y Juan Carlos, antes de morir Franco, le dijo, ¿puedes adelantar algo del trabajo? Y le dijo Franco, no, yo ya hice una guerra. Cierto es que algunos pensaron que la guerra a la que se refería era la del 36 al 39. No. Franco se refería a la guerra soterrada que llevaba contra la sociedad española para evitar que pudiera ser exactamente la misma del primer tercio del siglo XX. Que fuera una, como él mismo, como Juan Carlos, una nueva generación de clase media, con el 600, con el turismo, con el tema de modelada por Franco. Y por eso, el modelo más puro y perfecto sería el señor Juan Carlos, de Borbón y Borbón. Todo el mundo sabía que venía algo distinto. Y por eso, la situación democrática acabaría estableciéndose como diría Iñaki Nasagasti. La mañana habría llegado, aunque el gallo no lo hubiera cantado. Y ahí en el gallo estaría Adolfo Suárez, estaría Torcuato Fernández Miranda, estaría Juan Carlos de Borbón y estaría todas las personalidades que pudiera uno decir de que la democracia en España le habría acabado llegando de alguna manera. Otra cosa es cómo y el viaje establecido del ámbito dictatorial, totalitario, del franquismo, a esa nueva democracia. Por eso celebrar el 20 de noviembre del 75 es disfuncional. Incluso celebrar el 22 de noviembre del 75 también es disfuncional, porque ese rey es el rey del movimiento. Es el rey de los poderes de Franco. No será sino hasta la ley de reforma política del 76, con las primeras elecciones del 77, con el periodo constituyente y con la construcción de la nueva constitución culminada el 6 de diciembre del 78 y entrada en vigor el 29, que no 28, 29 de diciembre del 78, en Boletín Oficial del Estado. Cuando
el príncipe de España, que no de Asturias, príncipe de España, Juan Carlos, de Borbón y Borbón, luego jefe de Estado como sucesor, en el 69, después de echar a Carlos Hugo al exilio, que eso también hay que contarlo, con interinidades del 73 al 75, convertido en jefe de Estado, se despoja de sus poderes para ser un monarca constitucional. Pero eso lo será a partir de la entrada en vigor de la Constitución española. Por tanto, ¿cuándo entra la democracia en España? En el 75, ¿no? En el 76 un poquito. Ahí nos encontramos con el tema de los presos políticos, de la ley de amnistía. ¿Qué amnistía se recuerda? La de 77. Claro, ahí tenemos todo este elemento para la reflexión, ciertamente. Pero como se ve aquí, la democracia en Europa vio a España como un evento democrático cuando, con Suárez, con Felipe González, cuando entra en el 82, cuando se ejemplifica en el 92 con ese tribote de aspiración internacional, con la Feria Internacional de Sevilla, es decir, la Exposición Universal, aprovechando el quinto centenario, Capitalidad Cultural de Madrid, Juegos Olímpicos en Barcelona, las cumbres iberoamericanas, que se empezaron a establecer en el 91-92, las dos películas, la de Ridley Scott, Diversión con banderas, y también la otra, protagonizada por George Corraface, con un guión de Mario Puzo. Aquí tenemos un versus entre la de el señor Scott y la del descubrimiento, con dos conceptos distintos, muy distintos. Una cosa es la conquista, y otro, el descubrimiento. Dos versiones, dos visiones, dos conceptualizaciones diferentes del 12 de octubre de 1492. Es el momento, 1992, sobre todo teniendo en cuenta que entre el 93 y el 96, España entra en una época de crisis agravada con casos de corrupción. Por tanto, ahí es difícil, porque luego llega Aznar, se atribuye el tema del euro, él solo, cuando debería de contar en equipotencia con Convergencia y Unió y el PNV, que venían trabajando también con ese objetivo entre el 93 y el 96, con Felipe, en debilidad del gobierno de Felipe el último, y en debilidad del primer gobierno de Aznar. Con lo cual, en ese periodo de los años 90, con necesidad de otras voces, se incorpora a CIU y PNV en unas disposiciones que ayudaron a la entrada en el euro. Por tanto, ahí estaría ese asunto, lo mismo que la llamada crisis del ladrillo, la ley del suelo del segundo mandato de Aznar. Parece que los primeros años del siglo XXI trajeron nuevos desafíos. La crisis económica de 2008, en buena medida, con esa situación de la ley del suelo, el ladrillo, la construcción de hasta 750.000 viviendas nuevas cada año, más que Alemania, Francia y Reino Unido juntas. Esa crisis económica del 2008, venida también desde el exterior, con Freddie Mac, Freddie Mae, Lehman Brothers, desempleo masivo, malestar social, auge de movimientos populistas que pusieron a prueba la solidez del sistema político, lo cual resulta ciertamente curioso, porque, en buena medida, fue la elección europea, en principio bastante anodina, de 2014, la que poniendo enfrente del espejo una nueva realidad en la que el 90% de los votantes no eran ya PP-PSOE, sino entraron en funcionamiento otras realidades que se veían. Cierto es que Vox no tuvo eurodiputado, pero se quedó con el canto de un duro. Cierto es que tenemos a Ciudadanos, a UPyD, tenemos a Podemos, tenemos a Izquierda Unida. Con lo cual ahí se veía algo que aceleró el advenimiento de la abdicación de Juan Carlos de Borbón y Borbón. Pero estamos hablando de 2014.
y la crisis económica es de 2008, con el debate Malo Pizarro y de Pedro Solbes a candidato económico, con la elección de finales de 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba y Rajoy, con la situación que luego llevará al hecho de que Rajoy como presidente sea bastante incapaz de enfrentar crisis difíciles con iniciativa. Y en 2014 la iniciativa la toma Alfredo Pérez Rubalcaba con el tema de la abdicación y la ley ad hoc para proteger a la monarquía, la figura de Juan Carlos I, con la idea de que siga siendo inviolable. Una sucesión que resulta ciertamente curioso porque la monarquía británica esto lo ha resuelto de manera más previsora, bastante más previsora, como son las leyes de Perth en los años previos, bastante previos, al fallecimiento de Isabel II de Inglaterra, Lilibet. Ahí ciertamente está una diferencia importante. Parece que a ellos se sumaron las tensiones territoriales, especialmente el conflicto catalán, y un debate cada vez más intenso sobre la memoria histórica y revisión del pasado franquista. El tema territorial suele ser pasado de soslayo, lo cual resulta curioso incluso a John Chu García, de Noticias tal de Multimedia, porque podría haber introducido el hecho de que ha habido bastantes más conflictos territoriales, ya sea Galicia, ya sea Valencia, ya sea Baleares, ya sea Andalucía, ya sea Canarias, ya sea el País Vasco, ya sea Navarra. Ahí nos encontraríamos bastante, pero lo pone solamente en una línea, cuando ha hablado de la peseta y de economía, bastantes más caracteres. Y por supuesto el tema de la memoria histórica y revisión del pasado franquista. Ahí seguramente estaría Utrera Molina como pariente mayor de un ministro como Gallardón, ex presidente de la Comunidad de Madrid, ex alcalde de Madrid. Esa aprobación de la Ley de Memoria Histórica por Zapatero en 2007 y luego la más reciente, la Ley de Memoria Democrática de 2022, parece reflejar cierta voluntad institucional de reconocer a las víctimas de la dictadura y promover una reflexión crítica sobre aquel periodo. La primera sería aprobada durante el gobierno de Zapatero y supuso el primer reconocimiento oficial a quienes sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La norma declaró ilegítimos los juicios y condenas dictados por motivos políticos, ideológicos o de creencia, y estableció medidas para la retirada de símbolos franquistas en espacios públicos. Además, se promovió la ayuda pública para la organización y sumación de fosas comunes, aunque el peso de estas tareas recayó principalmente en asociaciones de memoria y familiares de las víctimas. La ley, pionera en su momento, fue criticada por sectores que la consideran insuficiente, especialmente en dejar en manos de los ciudadanos gran parte del proceso de reparación, mientras que el Partido Popular se mostró en contra. Se mostró en contra porque era socavar las bases del llamado Acuerdo de Reconciliación. Una reconciliación que resulta curioso porque en el Partido Comunista de España se sustancia en un documento de 1956, a los 20 años del inicio de la Guerra Civil. Mucho antes del llamado 25 años de paz, que son en 1964, por parte del régimen. Lo cual establece una idea respecto de las fechas. El legado de la enseñanza, el 50 aniversario de la muerte de Franco, no es solamente una efeméride, sino una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido en medio siglo. España ha pasado de ser una dictadura nacional católica a una democracia plural y laica. ¿Laica? ¿La Constitución habla de laicismo? ¿O España se ha sustanciado en una realidad sobrevenida laica? De la censura a la libertad de prensa, de la autarquía al mercado único, claro. De la censura a la libertad de prensa, ahí estaría la ley Fraga, respecto de la censura en un sentido y luego la autocensura y cuándo se levantó la censura, que fue en el 75, en el 76, en el 77, en el 78 con la Constitución. O el tema de la autarquía. La autarquía se levantó en el 59 con el fin de la cartilla de racionamiento. Claro. ¿Pudo España entrar en el mercado único en los años 60?
Del aislamiento internacional a un papel destacado en la Unión Europea, la OTAN y las instituciones globales, claro, ahí estaría el tema de la entrada a la ONU L55. ¿Había democracias en la OTAN? O como dice Emiliano, ¿había dictaduras en la OTAN? ¿Como Grecia, con los coroneles? ¿Como Portugal con Salazar? ¿Coqueteos? ¿Como la Operación Gladio en Italia? Ahí estaría un asunto interesante. Sobre matices, detalles. Porque claro, poner todo en un punto y elegir que ese punto sea el 20 de noviembre del 75, el parteaguas, es la figura de una persona que al morirse elimina todo lo que hubo antes para construir lo nuevo. Sería muy gramsciano si no fuera porque Gramsci establecía ese interregno en donde habría ese periodo en el que lo viejo no se resiste a desaparecer, sino que lo nuevo no termina de llegar. Por tanto, ahí estaría el asunto en donde, también por este lado, es curioso el poner el centro del eje en la idea de que todo es Franco, olvidando que el franquismo es más que Franco. Cierto es que, mientras dure la guerra, la película de Amenábar pone el epicentro en Franco, como suele ser tradicional, y en ese elemento disfuncional respecto de lo que se estableció con lo que se acordó en aquella reunión, y lo que luego se firmó, que son dos cosas distintas, con ese mientras dure la guerra. Pero poner epicentro Franco es no entender lo que sucedió en el 34 y el 35. Lo que sucedió en el 36 respecto de las dos vueltas de la elección general. De cuáles eran los choques ideológicos y políticos y demográficos, sociales, de clases, en el periodo del primer tercio del siglo XX y de la Segunda República. Es no entender a quién representaba Franco. Que Franco no era Franco en sí mismo, sino que ejemplificaba una forma de ver España. Una forma que en el periodo de la Guerra Civil hubo guerras civiles dentro de cada bando, Y hubo luchas políticas, militares, ideológicas, dentro de cada bando. Otra cosa es que sean más públicas y visuales las luchas dentro del bando republicano. Pero en el ámbito del franquismo también hubo sus luchas, y sus familias, y sus crisis, y sus dificultades, pero amalgamadas por orden y mando desde la cúspide. Por eso, establecer un relato resulta complicado. Sobre todo porque, a veces, reconocer este tipo de cosas puede ser un gesto de generosidad por parte de las llamadas izquierdas. Pero el PP se muestra en contra en buena medida porque reabrir en canal sus luchas históricas, familiares, no resulta grato, tampoco. Y poner todo esto en una visión holística, omnicomprensiva, de teoría global, de teoría unificada, es algo que es virtualmente imposible. Se puede hablar de principios, pero, por ejemplo, con el tema de la ley de memoria democrática, 15 años después, el gobierno de coalición, empezado por Pedro Sánchez, no en 2018, sino en 2020, impulsó una actualización con la ley 20-2022 de memoria democrática que amplía los derechos reconocidos en 2007. Esta nueva norma asume directamente la responsabilidad del Estado en las exhumaciones y crea una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para investigar violaciones de derechos durante la dictadura. Entre sus principales novedades destaca la creación de una unidad de todos los juicios franquistas, la inclusión de la memoria democrática en los currículos escolares, la creación de un censo nacional de víctimas y el reconocimiento de las mujeres y colectivos perseguidos por razones de género e ideología. La ley también impulsa la resignificación de lugares vinculados al franquismo como el Valle de Cuelgamuros, Valle de los Caídos,
que pasa a ser un espacio de memoria en homenaje a todas las víctimas, y que provocó que los restos mortales de Francisco Franco fueran sacados de allí al Pardo, y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, que fuera exhumado. Con una diferencia. José Antonio fue un caído en la guerra. Franco no, porque si Franco muere el 20 de noviembre del 75, evidentemente no murió en la guerra civil. José Antonio sí. Otra cosa es que tuviera que estar en lugar preeminente en la basílica. Eso es algo diferente. Los restos francos están en el Par Domingo Rubio en Madrid, junto con los restos de Rafael Leónidas Trujillo, dos seguidores de el señor Galíndez, don Jesús de Galíndez. Le persiguió Franco y luego le persiguió Rafael Leónidas Trujillo, quien fue el que le secuestró en el 56 en Nueva York. Mientras que los restos de José Antonio Primo de Rivera fueron trasladados al cementerio de San Isidro, también en Madrid. 50 años después, España continúa dialogando con su pasado, no para revenir heridas, sino para construir una memoria democrática inclusiva, lo cual resulta curioso porque hay gente exaltada que habla de que la reconciliación fue un error, de que habla de que había que haber hecho otra cosa, pero aun siendo partícipes de lo que sucedió en la época de la transición, es algo curioso porque están cambiando su propio pasado para acomodarlo a su interés del presente, haciendo presentismo, lo cual resulta curioso porque hacer esto implica reconocer el derecho a hacerlo a todo el mundo, no, pero lo hacen en función del deseo de cada persona a su propio pasado, cuando en teoría la idea de la memoria histórica, la memoria democrática debería de ser holística, con esa idea de incorporar a cuantas mayores número de personas mejor, en la idea de construir sólidamente un cimiento mínimo en donde sea posible establecer la idea de cosas que estuvieron mal. Pero a veces se sustancia no en el principio activo de que matar estuvo mal, sino en el que la muerte de estas personas estuvo mal, de que sublevarse contra el régimen establecido estuvo mal. Pero las disfunciones dentro del régimen no se cuentan. Los democráticamente elegidos gobiernos de Felipe González no restituyeron a los húmedos la Unión Militar Democrática, por iniciativa de unos militares que venían del franquismo y que tenían que transitar hacia un modelo democrático. Por tanto, había que hacer encaje de bolillos y se traicionó a aquellos que lucharon contra la democracia orgánica, que no era democracia, era franquista, en favor de la democracia liberal, de cariz europeo, dentro del ejército, dentro del franquismo. Lo cual resulta curioso respecto de la idea que había antes del 36, de que había dos facciones, aquí tengo aquí arriba algún libro que cuenta estas cosas. Uno, que buscaba la destrucción de cualquier hipótesis como la del 34 desde el ámbito gubernativo, es decir, adelantarse a cualquier movimiento que pudiera establecer una idea revolucionaria, como ya se dijo el tema de la revolución de la República en el 31, que la República era revolución, como se dijo en octubre del 34, que la República, para garantizarse, tenía que sustituirse con una revolución, para prevenir el tema de Dollfuss en Austria, del acuarelista austríaco un año antes en Alemania, Mussolini, aunque el Mussolini español era primo de Rivera en los años 20. Y del otro lado está la idea de adelantarse para triunfar donde se fracasó en el 34 y tratar de hacer salir la liebre del antirepublicanismo y cortarle la cabeza. Hacerlo visible y eliminarlo. Con una lucha que iba acumulando fuerzas dentro del ámbito del ejército. Entre el 34 y el 36.
Pero esta situación de guerra soterrada, como si fuera en los túneles, como se ha hecho alguna que otra vez, de hacer guerra subterránea, como nos ha contado sobre el tema de Ucrania, las guerras subterráneas que se han establecido. Si ya estaba la Primera Guerra Mundial y al final de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, ¿qué no decir en el siglo XXI? Precisamente las leyes estas chocan con el partidismo, chocan con una visión de una sociedad que en 50 años, aquí sí voy a decir 50 años, la construcción de esa memoria ha sido disfuncional y se ha dejado en cierta medida al ámbito privado, porque cuando se construía desde el ámbito educativo, se construía desde la visión que uno puede tener desde Viriato, y a lo largo del año se iba estableciendo lo que se podía con el relato histórico desde el pasado remoto, con la construcción de aquella España mítica, ibérica, con los íberos, prerromana, y luego ir con los cántabros, y luego ir con todo lo demás en dirección hacia el presente. Y siempre se colaba a finales del siglo XIX o con mucho susto en el comienzo del siglo XX. Era rarísimo poder llegar a la guerra civil, rarísimo llegar al franquismo, y rarísimo llegar siquiera a la transición, porque quedaba poco espacio, sobre todo si tenías algún profesor que te daba alguna clase a través de alguna película, te daba alguna clase en charla-debate. Por tanto, avanzabas poco en el material fuente emitido. Cierto es que luego te lo podías leer en tu casa, si te interesaba. Pero claro, ahí está el asunto, de que en buena medida la regulación formal de la educación no incorporaba estos periodos como es el franquismo y la transición. Por tanto, en buena medida, en 50 años, no ha habido una enseñanza formal, sino a través de productos audiovisuales, ya sea cines, series, en buena medida sesgados, lo cual genera luego el efecto contrario de que la gente que siente que está manipulada en un ámbito, hacia un lado, puede sentirse tendencialmente y generacionalmente imbuidos de la idea de ir hacia lo que no está presente. Y eso puede resucitar el franquismo. Más allá del hecho de que hablar del eje en Franco puede establecer esa noción respecto de decir que si esta persona, Pedro Sánchez o Zapatero antes, pone pingando a Franco, algo bueno tiene que tener porque Franco es recibido como el odiado por la progresía. Y eso pueden ser elementos bastante peligrosos a la hora de jugar con el pasado. Sobre todo teniendo en cuenta de que se deben de conjugar las ideas fuerza respecto de lo que sucedió en el pasado. Con respecto de esas nociones en donde los principios básicos, claro, pueden chocar respecto del partidismo de algunos que pudieran tener una noción respecto de que ellos son lo importante. La idea de reabrir trincheras respecto de unos contra otros. Respecto de posicionarse en el Frente Nacional o en el Frente Popular. Como sucedió en el 36, políticamente hablando. En donde había un intento de hacer causa con un centro por Tela Valladares, aunque eso daría para bastante, o grupos regionalistas o nacionalistas que intentaron sortear el hecho de ser imbuidos en algo en donde los catalanes sí estaban metidos de coz y goz, como es el tema de que en Cataluña el Frente Nacional era la Lliga Regionalista y el Frente Popular era Esquerra Republicana de Cataluña. Sin parihuelas, así, tal cual. En otros lugares era distinto. ANEU estaba en el Frente Popular, sí. El PNV no, porque el PNV lo que quería era País Vasco, País Vasco, País Vasco. Y eso chocaba, por ejemplo, con los intereses del Vaticano, en donde les sugirieron amablemente de que si querían ver al Papa o al secretario de Estado, pues oye, ustedes van en coalición con la CEDA, en el Frente Nacional.
Y si no, pues ustedes están empaquetando los materiales que han traído y se vuelven de Roma al País Vasco, ¿eh? Y pero me dijo, nosotros nos debemos a nuestros votantes. No hacemos España, hacemos País Vasco. Si puede ser dentro de España, pues ya veremos. Si nos respetan, si tenemos autogobierno, si tenemos autonomía, si tenemos foralidad, si tenemos concierto, que fue atacado en el pleito de los ayuntamientos del 34. Otra de esas historias que no está contada bien, habitualmente. Por eso es interesante el tema de la memoria. Con la difícil conjugación, en donde, por un lado está, vale, establecemos como memoria histórica y memoria democrática una verdad oficial, una verdad del libro que categóricamente establece unos mimbres que son lo que debe entenderse como básico respecto de la construcción de esa historia. Porque eso nos llevaría al siglo XIX. Me refiero al movimiento romántico respecto de las señas de identidad, respecto de la construcción de la nación, en donde la historia y los personajes míticos son importantes. Personajes míticos no solamente en el tema de Viriato, de Pelayo, sino también las biografías de las grandes personas, con la historiografía naciendo a través de esos aristócratas que surgen precisamente en Alemania, siglo XVIII, con la construcción de esas biografías personalizadas. Cierto es que ahí tendríamos la conjugación con un libro, por ejemplo, como La invención del pasado, de Miguel Anso Murado, en donde establece una suerte de historias. Es gallego, no vasco, no catalán, gallego. Es colaborador de la SER, que hizo unos libros sobre el tema de Yugoslavia. Pues este muchacho tiene ahí en La invención del pasado un libro interesante para tratar de conceptualizar esta noción respecto de la construcción de la historia. La cuestión, evidentemente, es que si cogemos este vector de la ley de histórica, ley de memoria histórica o ley de memoria democrática, ¿en qué punto hay que parar respecto de esa memoria? Porque una cosa es decir que Franco está mal y el franquismo está mal, y otra es azar que cualquier cosa que estaba en contra de Franco era maravillosa. Porque nos puede llevar a cosas curiosas como ensalzar el octubre del 34 o ensalzar a ETA o a cualquier grupo terrorista que se enfrentará a Franco con las armas. Lo cual lleva a una separación blanco-negro en donde el negro sería Franco y lo blanco todo lo demás que estuviera en contra de Franco. Por tanto, ahí estaríamos blanqueando movimientos totalitarios solamente porque se oponían a Franco. Espero que se entienda el concepto. Cierto es que este 20 de noviembre pasado ha dado lugar y pie a todas estas conjeturas y muchas más en esa idea respecto de lo que supone la construcción de un relato que en principio había sido diseñado para poner en el eje el 20 de noviembre, pero con el paso del año, pues se ha visto que no era funcional. Sobre todo porque si hubieran querido, hubieran podido establecer el inicio en abril de 2024 con el paralelo de los 50 años de la Revolución de los Claveles. Influencia importante en el ámbito de España porque la evolución posterior de la situación en Portugal llevó a septiembre del 75 con un intento de golpe para corregir la situación en donde los comunistas no tomaran el poder efectivo en Portugal, porque eso hubiera condicionado la situación en España y habría tenido una situación como pudiera haber sido en el 45, después de la Guerra Mundial. Con lo cual, ese extrañamiento con Portugal, ese inicio el 20 de noviembre como eje fundamental, olvidando lo importante que la democracia no llegó en el 75, sino después a España, pues ha dado una situación respecto de memoria histórica, memoria democrática, en donde parece que algunos están más interesados en lo partidista que en establecer una continuación de la reconciliación. Por eso, historias como esta de Onda Vasca pues resultan interesantes a la hora de recuperar toda esta situación y volver a hacer una suerte de presentismo
del 75, del 45, del 35 y de otros periodos históricos. En toda la historia merece ser contada con honestidad y con transparencia. Con objetividad no, porque objetividad nadie lo va a hacer, pero con los sesgos expuestos, quizá sí se puede hacer algo honesto y bien trabajado. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur orobat, beti gelpean,